Si no tienen trabajo, improvisan uno. Con lo que tienen, con la familia, se ponen a trabajar en lo que está al alcance finalmente. Si es que el mercado laboral no ofrece eso, porque el pregrado no te enseña a autoemplearte, a ser independiente finalmente. Te enseña a ser un empleado. Hola, un cafecito, porfa. Estás escuchando Cafecito con el Seba. Una conversa sencilla para inspirarte a crecer, mirarte para adentro y hacer que la vida no sea tan gris. Yo soy el Seba, profe y comunicador. Me he dedicado gran parte de mi vida a compartir contenidos sobre cultura digital y desarrollo personal. Este café lo voy a compartir contigo, pero también con personas increíbles que harán mucho más sabrosa la conversación y por sobre todo el cafecito. Volvimos al cafecito después de harto tiempo de no publicar episodio y hoy tengo nuevamente a mi invitado de siempre, a Matías. Mati, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien, muy bien. No sé si hace falta presentarlo, pero una presentación breve, Mati. ¿Quién eres y qué haces, además de ser mi hermano? Bueno, eso mismo, y soy profesor, soy máster en coaching y liderazgo, y bueno, trabajo en la Universidad de la Frontera en temas de empleabilidad, desarrollo profesional y también haciendo clases de liderazgo, trabajo en equipo y temáticas relacionadas. Justamente estamos en la Universidad de la Frontera en este momento y justamente vamos a hablar de esas temáticas de empleabilidad. El episodio de hoy se llama Salir de la universidad y ahora qué. Que no necesariamente está pensado, o sea, lo que quiero proponerle a Mati que conversemos es para personas que recién egresaron, sino que para personas que ya están trabajando, pero que en algún momento salieron de alguna experiencia formativa básica, de un instituto, de un centro de formación técnica, o de una universidad o de algún lugar capacitante. Entonces, la primera pregunta o la primera inquietud, ¿cómo se ve la cosa? ¿Hay posibilidades de emplearse? ¿Hay posibilidades de trabajar? ¿Qué dice el mercado laboral? ¿Qué dicen los reportes? ¿Qué dicen las tendencias? ¿Está todo perdido? ¿Da lo mismo que estudie? ¿Cuál sería la fotografía inicial? Yo creo lo personalizaría mucho más. O sea, claro, el mercado siempre da un marco cierto de referencia y también, pero lo personalizo porque creo que la persona puede hacer mucho más allá de lo que el mercado o el sistema te dice que tú puedes hacer. Entonces, en ese sentido, creo que oportunidades hay. Estamos en un país un poquito neoliberal, por así decirlo. Por lo tanto, hay opciones para uno poder innovar, para poder crear o emplearse en la oferta que está en el mercado. Sin duda que eso está difícil para los que recién egresan porque hay una profesionalización, ¿cierto?, de las personas, pero existen posibilidades distintas en cada uno. Sí, a mí me pasa que en un afán no necesariamente anticapitalista, porque me gustan las tarjetas de crédito y me gusta el mall, siento que el mercado regula el mercado en general, incluido el mercado laboral. Entonces, esta ilusión que tienen las personas que entran a la universidad o que recién están saliendo, esta ilusión de control, de voy a elegir en qué quiero trabajar, voy a elegir si voy a emprender o no, muchas veces es justamente eso, una ilusión, porque uno no escoge, uno queda en un trabajo, a uno le dan un trabajo, le ofrecen un trabajo, o en el mejor de los casos se improvisa un emprendimiento para poder llegar a fin de mes. Pero claro, mi visión es bien amarga y bien pesimista, pero ¿es así tan amargo y tan pesimista? Yo creo que es así, sí, porque en realidad esa palabra de improvisar, cuando salen del pregrado, en este caso, es así, porque si no tienen trabajo, improvisan uno. Con lo que tienen, con la familia, se ponen a trabajar en lo que está al alcance finalmente, si es que el mercado laboral no ofrece eso, porque el pregrado no te enseña a autoemplearte, a ser independiente finalmente, te enseña a ser un empleado. Durante toda tu educación te enseñaron a seguir las reglas y a obedecer y el esquema, ¿cierto? Y por lo tanto estamos preparadísimos para eso, pero no para lo otro. Entonces, claro, es complejo el panorama. Mencionaste recién lo de autoemplearse. Corrígeme si estoy equivocado en las definiciones, porque tú eres más experto que yo en esto. Entiendo, los empleados son las personas, bueno, mal utilizado el concepto, porque emplear es cosificar, puede usar, Claro. pero alguien que se emplea es alguien que tiene un jefe que le paga su sueldo al mes. Quien se autoemplea es quien es su propio jefe, pero ejerciendo el mismo trabajo que haría para una institución. O sea, en general las personas que venden su tiempo y su conocimiento, como los médicos, los terapeutas, los psicólogos, incluso profesores, se autoemplean. Se le cobran a otra persona y se inventan un sueldo. Y luego están los emprendedores, que son aquellas personas que crean una actividad productiva en donde no necesariamente se pagan a sí mismos, en donde a veces necesitan de otras personas. ¿Estoy bien en las categorías? Sí, sí. Ya, y aquí es donde viene mi inquietud, porque dado que está muy de moda, pero no de moda de forma peyorativa, sino que es muy común que la gente busque emprender.
y aparece una cierta superioridad moral en aquellas personas que emprenden versus aquellas personas que se emplean o se autoemplean. El emprendedor, bajo estos mismos valores capitalistas, que no quiero hacer un juicio de valor sobre esos valores, sino que simplemente ponerlo en la mesa, el emprendedor crea empleo, estimula la economía, saca adelante el país, hace cosas. En cambio, el empleado es más bien un ser pasivo, que le dan trabajo y que va a la oficina de 8 a 5, pero que no hace nada más que lo que le dicen que haga. ¿Tienen razón con tener esta superioridad moral los emprendedores? Un poquito, diría yo, un poquito. Principalmente porque ellos se la rascaron con su propia uña, como se dice, porque nadie les enseña a ser emprendedores. O sea, hay sistemas de capacitación acá en Chile, pero son cosas bien sueltas, cursitos, talleres, charlas, pero en realidad el que logró hacer eso es porque se auto impulsó, se autodisciplinó, etcétera. O tuvo una familia que le apoyó económicamente para poder aportar y arriesgarse, ¿cierto?, con eso. Claro. Eso creo que no tiene tanto mérito como el que sí lo forjó que desde su inicio, finalmente, sin mucho apoyo. Claro. Claro, entonces en ese sentido, claro, el autoemplearse, el ser emprendedor, el ser disciplinado, hay que manejar un montón de cosas, ¿cierto?, para tomar buenas decisiones en poco tiempo, probablemente en algo nuevo, porque si emprenden algo que ya está, probablemente no iba a ser exitoso ese emprendimiento. Pero por otra parte, los que se emplean, los que consiguen alguien que les pague su sueldo, ¿cierto? Hay mucha gente que prefiere eso, en ese sentido, y no se calienta la cabeza pensando en emprender, porque no, nada como la platita en el Seguro sueldo. todos los meses. Claro, al final de mes, ¿cierto? Y se pueden enfermar tranquilos, tienen como esa tranquilidad. Pero yo creo que ahí también hay harto valor, aunque el común no es así. Si uno saca a una persona de este sistema, donde se emplean, ¿cierto? Donde tienes tu jefe, te pagan tu sueldo, como que todo normalito. Estas personas, si tú las tomas y las dejas, ya, mañana te dejamos sin trabajo y te dejan en la esquina así como... Arréglatelas. Probablemente la mayoría, yo diría 80% de esas personas, no sabrían qué hacer. Le diríamos, ya, por último, ¿qué podría aportar al mundo? Claro. Probablemente tampoco podrían aportar algo porque hay poco desarrollo de autoconocimiento, de autodisciplina, de autogestión, como si la tienen emprendedor. Claro. Entonces, en ese sentido, ahí se ve un poquito mermado ese perfil de persona, pero yo creo que la mayoría de esas personas son así o se adaptaron al sistema. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jefes no son buenos jefes. Entonces, no te enseñan a autorregular tus tiempos, te enseñan a cumplir el horario, te enseñan a cumplir las reglas. Un poco por ahí va el sistema también que te obliga claro, a hacer así. Y no es que esos como antivalores del empleado sean antivalores a priori, porque, por ejemplo, el ser, entre comillas, un sujeto más pasivo, te ayuda a colaborar mejor, te ayuda a ser más dialogante, te ayuda a ser un mejor liderado cuando tu líder está muy empoderado de la cuestión. En cambio, cuando hay personas que tienen mucho espíritu, no sé si emprendedor, pero un espíritu empoderado en organizaciones, viven chocando con el jefe, viven chocando con los colegas. Entonces, claro, ser una persona más dialogante o más pasiva o con menos iniciativa en el mundo de las organizaciones, o sea, lo estoy diciendo de una forma en la que suena muy peyorativo, pero en el mundo de las organizaciones es un valor que alguien no tome y parta para su propio lado. Y aquí te quiero dejar una pregunta en la que yo sé que tú sabes más cosas que yo respecto a las habilidades que necesitan las personas para emplearse. Este reporte que lanza el Foro Económico Mundial, ¿qué habilidades tienen que tener la gente que no quiere ir por el camino del emprendedor? Que no quiere salir a sufrir todos los meses. ¿Qué cosas deberíamos decir? Ok, me tengo que preparar para encontrar un trabajo, para que me den un trabajo. ¿Con qué herramientas me debería hacer? ¿Alguna de las más importantes que tú crees? Claro, de primero, para dejar pasar lo anterior, el emprendedor probablemente sea un muy mal trabajador en equipo, como bien tú decías, porque tiende a está acostumbrado, hay un problema, lo soluciono. Pero no lo dialogo, pues si soy emprendedor, soy el que autogestionan todo. Entonces, y quieren hacerlo rápido, quieren ser innovador, quieren arriesgarse. Y de repente en organizaciones, tranquilo, no necesitamos siempre ser creativos. No necesitamos siempre andar inventando la rueda y ser parafernálico. Necesitamos, en una universidad, por ejemplo, que en la tradición no te pongas tan innovador. Sí, hazlo, pero tranquilo. Sí, de a poco, hay que consensuarlo, hay una comunidad detrás, ¿cierto? No sé, por ejemplo, tiene mucho valor alguien que innova, pero en el servicio en punto interno, por ejemplo, y que las cosas funcionen más rápido, o en FONASA, qué sé yo, en el sistema de salud. Claro. Pero claro, obviamente ahí tiene el beneficio por otra parte. Y claro, con las habilidades que tú me mencionas que son necesarias ahora, yo veo
en los jóvenes que están egresando, que, claro, se dicen que manejan muy bien la tecnología, y claro, las manejan muy bien, pero no las manejan de manera laboral muy bien. Ah, claro. Entonces, por ejemplo, ya tú dices, un mail que podría ser, un mail funciona hace 40 años, y para los chicos debería ser muy fácil. No funciona. Yo soy profesor, envío mail, no me contestan los mails. Ni los abres. Ni lo abren, gracias. Vas a ver que llegó. Claro. Yo he enviado mail a 30, 40 personas y no funciona. Claro, después llegó a la clase y no, todos lo leyeron. Listo. Pero no saben esa comunicación ahí, Claro. en ese espacio laboral o más formal. Entonces, claro, ahí hay competencias que sí o sí hay que desarrollar, que uno las asume que las traen, pero en lo laboral no están así. Ellos suben su foto y su historia a Instagram, pero probablemente grabarse un video en una historia de Instagram, eso no ocurre. La graban a los demás, Claro. pero a ellos no, hablando no. Entonces, claro, hay ciertas competencias que habría que ir trabajando, mirar. Aún así, ese sería como un punto, pero el de las habilidades blandas yo creo que es el más fuerte. O sea, a la gente le cuesta mucho pasar adelante a hablar, gestionar su propio tiempo, y eso también los adultos, de los boomers, ¿cierto? De todo el rango que hoy está en el mercado laboral, sufre de esto en el fondo y no les va muy bien. De hecho, los que lo hacen bien destacan. Dicen, ay, qué bueno que te salió el video cuando uno sube un video y es como natural para algunos hacerlo. Digo, ¿por qué me felicitan si grabo video hace muchos años? Y es una habilidad básica para una persona que pretende insertarse en el mercado laboral, pues poder Claro. grabar algo y explicar una idea. Sí, las cámaras en los celulares existen hace cuántos, 10 años. Con cámara, claro, sí. Sí. Entonces, es algo que la gente debería naturalizar, pero no es tan así, ¿cierto? Y también, sí, va un poco por ahí. Yo diría que son las dos partes más fuertes de lo que había que trabajar en las personas que hoy día se emplean en el futuro. Y la adaptabilidad sería como una tercera, más fuerte. La cosa cambia tanto, Claro. todo el tiempo, que alguien que no se sabe adaptar rápido siempre va... Es bueno, es sano ese equilibrio entre el que emprende, el que crea y el que mantiene un poco el cuidado, la tradición, el riesgo. O sea, hay que crear ese equilibrio en todas las organizaciones finalmente para que sea exitoso lo que quieran hacer. A mí me pasa que cuando justamente converso con personas que se emplean, bueno, y aprovechamos de la conversación cambiar la nomenclatura de empleado a colaborador. Claro. Que es la nomenclatura moderna y que además supone la idea de no soy un empleado que me usan, que me cosifican, muy de revolución industrial, donde soy un recurso humano que se explota, sino que soy un colaborador en donde yo tengo habilidades, competencias, conocimientos, los pongo al servicio del proyecto de un tercero. Entonces le colaboro y ese tercero me colabora a mí, mejorando mi calidad de vida, dándome dinero para vivir, etc. Y yo puedo desarrollarme como humano, en fin. Una habilidad, o sea, puede ser que colaboremos súper bien. Ambos somos colaboradores en instituciones donde nos pagan un sueldo seguro a fin de mes. Claro. Pero yo no sé, no lo hemos conversado, si somos ambos capaces de abrazar ese proyecto ajeno como si fuera propio. Hay muchas personas que tienen esa capacidad y súper versátil. Se cambian de trabajo y en cada trabajo se camisetean con su trabajo. O sea, colaboran realmente. No solo desempeñan funciones conforme al perfil de su cargo. ¿Qué tan valioso crees tú que es esa capacidad de abrazar un proyecto ajeno como propio cuando eres colaborador? ¿O en realidad uno podía prescindir de eso? Yo creo que es fundamental hacerlo y aún más de los líderes que logran que eso suceda, porque finalmente uno, ¿por qué se camisetea? ¿Por qué siente pertenencia a un nuevo trabajo, ¿cierto? Donde colaboro con otra persona. Porque me paga tiempo, cosas básicas del trabajo, ¿cierto? Porque me da un lugar, una buena oficina, un buen lugar de descanso, un horario decente para comer, ¿cierto? O los turnos que tenga que hacer. Y la gente se va sintiendo propia. O porque genero lazos que para mí son significativos. Claro. Va un poco por ahí. Entonces, es razonable que la gente se camisetee, ¿cierto? Y se vincule más afectivamente a ese lugar y quiera colaborar. Hace poco leía un artículo de Gallup, que es una empresa que en fondo se dedica como a los recursos humanos, a investigaciones como en ese estilo, o encuestas. Y ellos decían que el 52% de las personas que se habían cambiado de trabajo, en la encuesta que ellos hicieron, creían que sus jefes podían haber hecho algo más por ellos para no irse. Buena. Creían que podían haber hecho algo más, pero no lo hicieron. Claro. Un 52%, o sea, la mitad de las personas pensaban que su jefe podía haber dicho, hoy te subo el sueldo, te cambio oficina, te cambio la silla, te cambio computador. Quiero que te quedes, te lo demuestro. Quiero que te quede, te lo demuestro y me esfuerzo por eso y uno dice, ya, listo. Porque la mayoría de la gente se vincula a su trabajo si uno pasa la mayor parte del tiempo en él. Entonces, es natural que uno se involucre ahí. Pero, claro,
la mayoría de los líderes no fueron formados para ser líderes. De hecho, te hablé de líderes, pero la mayoría el puesto nomás están ahí porque llegaron antes, pero no porque sean mejores al trabajo. Claro. Sí. Buena. Bueno, pasemos a eso, porque, claro, de los empleados, la verdad es que, o de los colaboradores, podemos hablar algunas cosas que vamos a repasar al final, pero de los emprendedores, ¿qué habilidades crees tú que tienen que tener en buen sentido? Porque igual hicimos una caricatura de ellos. Yo, por ejemplo, soy una persona con ingresos híbridos. Tengo sueldo como un colaborador y al mismo tiempo soy un freelance o autoempleado y que gestiono proyectos por mi cuenta. Entonces, por ejemplo, una de las habilidades que he tenido que forjar y que no me son propias, porque yo soy profesor, es la tolerancia al estrés y a la incertidumbre. Me cuesta mucho gestionarla y sufro cuando sé que voy a recibir dinero o cuando estimo que voy a recibir dinero en 2 o 3 meses después de que un proyecto termine, pero mientras están pasando esos 2 o 3 meses, sufro un montón. Y cuando me junto con emprendedores, ellos la incertidumbre la surfean, pero felices de la vida. ¿Qué otra habilidad más identificas tú en los emprendedores? Porque hicimos la caricatura negativa, y que son tipos que se van por la suya y que son medio autoritarios. ¿Qué otra habilidad tiene que tener alguien o forjar a alguien para emprender? Yo diría que una de las más importantes es saber escuchar el entorno y a otros profesionales. Siempre hay como es como la misma caricatura del liderazgo, ¿cierto? Puede ser muy egocéntrico o puede ser muy generoso con los demás. Así un emprendedor puede ser muy llevado a su idea, Claro. pero cuando equilibra esa pasión, ese ímpetu, esa seguridad y confianza en su idea y la equilibra con lo que los otros te dicen, oye, no, mira, ojo acá, que escucha al contador, que escucha al abogado, que escucha a todos los demás especialistas, al de comunicaciones, qué sé yo. Esa habilidad permite que ellos puedan compensar mucho su trabajo. La mayoría de los emprendedores, no, la típica, no me lo voy a contar a nadie porque, Claro, porque no va a funcionar, me lo guardo. Todo lo contrario, po. Si hay que contarle a la gente para que te opinen, pues si alguna experiencia tendrán esas otras personas. Entonces, creo que eso es un puntapié inicial para también perder la vergüenza, porque muchos tienen esa vergüenza de que, ¿qué pasa si lo hago y no me funciona? Sí. Que es la típica de la gente, ¿cierto? O si hago algo y me sale un poquito bien nomás, pues me resulta un rato y después no. Claro. O vendo un poco de lo que quería vender o ofrecer y lo otro no me funciona. Eso va a permitir finalmente que pueda desarrollarse en el largo plazo. La otra opción, porque esa es como la parte gratuita, ¿cierto? La otra caricatura que yo te decía era la del que el papá le pasaba plata, ¿cierto? Claro. Y solucionaba todo, no tenéis que... Tu papá es tu inversionista. Claro, nunca fuiste un emprendedor, trabajaste para una junta de accionistas, al final. Claro. Sí, me pasa también que con los emprendedores es una creencia, porque no tengo datos para sostener lo que pienso, pero que han desarrollado habilidades no solo de multitasking, sino que de multirrubro. O sea, son capaces de estar atentos a que se genera una venta y les llega la notificación al teléfono y que les habla un proveedor y al mismo tiempo son capaces de estar vendiéndole a una persona y de creando contenido y de diseñar el flyer para su promoción. Entonces, claro, da lo mismo o sea, no da lo mismo, pero es medio irrelevante la profesión de base que traen, porque Sí. aún así tienen que especializarse en un montón de cosas. Algo que no le pasa a un colaborador, en donde todo lo contrario la mayoría de las veces. Tienen que ser súper bueno en eso y tener todas las certificaciones en ese punto específico. Y mientras más competente seas en esta área específica, mejor. En cambio, en un emprendedor, mientras más temas sepas, es mejor. Pero claro, esto para mí es una creencia. ¿Cómo lo veis tú en la experiencia de los chiquillos que van saliendo de la universidad y tienen que salir a hacer esto? Generalmente los que yo visualizo, bueno, hay personas que salen de la universidad y tú ves y te digo, lo pongo en cualquier parte y vive. Y resuelve. Y resuelve y le va Flota. bien. Y, claro, flota, sale arriba. Pero hay otros que yo digo, no sabría dónde ponerlo. E incluso teniendo una profesión específica, 5 años de estudio, digo, no, aunque sea para trabajar en lo que estudió 5 años, no lo pondría. sabría cómo ponerlo. Entonces, claro, ¿y cuál es el común denominador que yo veo en estas personas que podrían seguir? Es que, claro, participaron durante su vida escolar y universitaria en muchas cosas. Claro. O en deporte, en centro de alumnos, en talleres de lo que sea. Y claro, tienen un amplio bagaje de relacionar con distintos perfiles de personas porque hicieron deporte, porque bailaron, y otro perfil de personas porque fueron parte de un emprendimiento estudiantil, una agrupación estudiantil o centro de alumnos, donde tenéis que sentarte con directora de carrera y todo más cuadrado, ¿cierto? Entonces, tienen un amplio abanico de habilidades y de conocimiento, escucharon, vieron cosas, y les permite, finalmente, cuando se tienen que poner la camiseta de emprender, que les vaya mucho mejor, porque tienen ese mundo, como se puede decir. En cambio, el otro difícilmente va a poder emprender y Claro. rascarse con su propia uña. Le va a convenir emplearse mejor.
y conocer el mundo por fin, Claro. porque en la academia no conoce el mundo finalmente. Sí, po. En esto mismo de hacerse de hartas habilidades o de hartas competencias, me parece que sí hay, usando el concepto del común denominador, que tanto para personas que se emplean, que se autoemplean o que emprenden, hay algunas materias que son sensibles y medio universales, como por ejemplo las finanzas personales me refiero, o la administración, la mayordomía, diría en lo más antiguo. Porque, claro, la mayoría de nosotros nos soltaron al mundo profesional sin saber cómo pagar impuestos, cómo emitir una boleta, cómo renunciar, cómo conseguir un crédito, cómo abrir una tarjeta, cómo, en fin, cómo tener un seguro de salud. Entonces, claro, yo veo una habilidad universal que incluso adultos que llevan harto tiempo trabajando no han desarrollado. Sí, Es porque la ya vea, finanza- 20 años el mismo trabajo y ahora quedan sin trabajo y cómo renuncio o cómo hago cobro el finiquito. Claro, entonces ahí veo una habilidad. La segunda que veo es la que tú mencionaste, que era esta más asociada a lo digital, tanto en la comunicación con personas como en la creación de contenido. Pareciera ser que la creación de contenido es algo que se necesita de forma transversal y de hecho las organizaciones van a valorar a un empleado si es que ese empleado es capaz de hablar bien de la organización, por ejemplo en sus redes sociales. Claro. ¿Qué otra habilidad, te estoy acorralando, Sí. pero qué otras habilidades crees tú que son universales tanto para emprendedores como para empleados, colaboradores? Yo creo que una fundamental y que también creo que es del futuro que se ha hablado como de la parte negativa, pero es la inteligencia emocional. Generalmente se habla de la salud mental y se trabaja la salud mental, pero claro, la Claro. inteligencia emocional afecta. Si tú tienes buena, obviamente tu salud mental Claro. va a estar mejor. ¿Por qué? Porque esto implica un montón, la inteligencia emocional tiene que ver con el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es saber en qué gasto mi tiempo y cómo lo invierto y cómo gestiono ese tiempo. Finalmente está ligado a esa habilidad. Saber cómo autogestiono mis emociones y cómo me relaciono con los demás, finalmente con lo que el otro me hace sentir en el trabajo, ¿cierto? Tiene que ver también con mi forma de liderar. Tiene que Claro. ver cómo me siento yo al final del día cuando no hice nada y cómo gestiono eso finalmente el otro día para motivarme y despertarme a la hora que tengo que despertarme, ¿cierto? Cumplir con mi tiempo, sortear el estrés normal de la vida, ¿cierto? De hecho, la salud mental está como definida así, ¿cierto? Como las personas que son capaces de sortear el estrés y las problemáticas de la vida y funcionar con la comunidad y dar un aporte. Y déjame hacer un paréntesis, porque eso es súper decidor, porque la gente piensa que cuando tiene salud mental es cuando tiene paz exterior, cuando no hay circunstancias que te alteren, Claro. y en realidad es cuando tienes el mundo patas para arriba y tú aún así puedes gestionarlo. Claro, tienen las herramientas para. Asumes que va a tener la cagada en el contexto, o sea, no es un contexto Sí. pacífico, y ahí es donde se expresa la salud mental. Ya, perdona que te interrumpí. No, y exactamente, va por ahí porque cuando las personas tienen esto en el futuro, que va a ser incierto, el contexto va a cambiar, que probablemente tiene otra pandemia, que la crisis económica, que lo que queráis, que pongan Otra por pandemia, delante. bueno. Sí, claro, inventando lo peor. Eh, esas personas van a poder salir adelante, van a poder adaptarse. Como tú bien decías, la profesión de base hoy en día en muy pocas partes, la verdad, Te contratan por tu título. y además sirve tu título. Si al final todos aprenden el trabajo, hoy día está tan especificado cada puesto de trabajo que al final lo que estudiaste da lo mismo. Incluso si tú estudias un magíster, tampoco da lo mismo. Da lo mismo. Porque lo que vayas a hacer, igual no te lo pasaron en el magíster, lo tenés que aprender Claro. ahí en el acto. Sí. En este momento, de hecho, estamos en la oficina del director de servicios generales. ¿Director? ¿Sí? No, jefe de servicio. Jefe de servicios generales, que es profesor de educación física, y como pueden ver en la pared no hay ni un cuadro colgado, porque su título de profesor de educación física le sirvió para como alfabetizarse académicamente, pero la verdad es que para conseguir este trabajo no tiene nada que ver. No. Nadie le preguntó en qué universidad estudiaste, ni qué semestre cursaste, ni qué asignatura. Porque eran las habilidades que él mostró en su otro trabajo aquí en la universidad que permitieron un poco ese cambio o que pudiera acceder a este puesto de trabajo. Y pasa mucho en la universidad, pasa en el sector privado, ¿cierto? Que al final ven a la persona y dicen, esa es la persona que quiero. Hace poco leí también un artículo de una persona que no tenía estudios y postuló a un puesto de trabajo y postuló como 5 veces. Y hasta que una vez el reclutador le dijo, oye, ya, a ver, démosle la entrevista a esta persona porque ya postulando 5 veces. Y claro, muy agradecida y le fue muy bien, obviamente. Y ahí se formó como un hilo de LinkedIn, como Claro. de gente que en los comentarios daba gracias a sus reclutadores porque confiaron en ellos cuando no tenían las competencias, credenciales, claro. las credenciales. Claro. Claro. Ese es un concepto que se llama titulitis. El otro día lo vi Buena. y lo busqué y está en la RAE, titulitis. Mira. Que es como sobrevalorar el cartón, ¿cierto? El curso, el posgrado, por sobre otras competencias. Claro. Tanto para el que recluta como para el que postula. Que pienso que tengo que tener muchos títulos para conseguir un Y trabajo. que volviendo a la crítica del capitalismo, sin querer criticarlo, pero criticándolo, la educación como se convirtió en un bien de consumo o en un servicio de consumo,
está a la deriva de las personas que tienen poder de consumo. Entonces, si yo puedo consumir un título, lo tengo. Si no puedo, tendré uno en un lugar menos prestigioso, o simplemente no tengo nada que certifique que soy una persona inteligente o que soy una persona competente. O sea, en el fondo no tengo dinero para acreditar lo buena gente que soy o lo buen trabajador que podría llegar a ser. Claro, y los que tienen un poquito de dinero para poder endeudarse en eso, también caen De deuda, en el fondo. más encima de deuda, caen en esta promesa, por así decirlo, de que por tener más títulos van a alcanzar y van a salir adelante cuando no. Veíamos delante, el que llega antes el jefe finalmente, no el que tiene más títulos o el que es más competente en muchas organizaciones. Y pasa finalmente esto de que se valora el título por sobre la persona y es muy común eso, finalmente. Y por eso, bueno, nosotros cuando damos la capacitaciones en creación de currículum, el currículum finalmente es lo que te da la entrevista y en la entrevista es donde la gente se luce. Es lo que yo te decía recién de esta persona. Mostrar el currículum, no tenía las credenciales para hacerlo, pero la entrevista demostró que era una persona altamente motivada, competente y capaz de aprender con otras habilidades que en el currículum no se muestran finalmente, porque el papel aguanta todo. Y junto con que no son necesarios los títulos o no son necesarios las credenciales, que además yo la primera vez que escuché ese concepto no me hizo tanto sentido hasta cuando lo vi de hecho en una universidad en la que trabajaba, en donde las personas tenían acceso real a lugares usando su credencial. O sea, el estar acreditado o tener estas credenciales académicas te abren puertas que sin esas credenciales no puedes entrar. Y a mí me pasó que en la medida que fui avanzando en esta organización, yo iba obteniendo más credenciales, que podía entrar a lugares en los que antes no entraba, a reunirme con gente con la que no me reunía. Y ahí yo experimenté una sensación de éxito. Voy creciendo a la organización, voy pasando niveles, lo voy logrando. Ese éxito fue solo moral porque se demoró como 6 meses en que la credencial que me dejaba entrar, por ejemplo, al área de rectoría y yo saludar a todo el mundo con confianza, era más bien simbólico porque no se veía reflejado en mi honorario. Cuando se vio reflejado en mi honorario dije, ok, estoy triunfando en la vida. Y cuando se vio reflejado en que me aumentaron los días de vacaciones después de varios años trabajando, entonces empecé a recibir ciertos signos propios de la cultura laboral y de las leyes laborales que me hicieron sentir, comillas, exitoso. Me permitieron adquirir deuda, comprar una deuda hipotecaria, una deuda automotriz, en fin. Entonces, me parece que hay mucho del éxito asociado a obtener credenciales académicas y que esas credenciales académicas traigan réditos económicos. Pero eso es del mundo del empleado, del mundo que le dan un premio por trabajar 10 años. Claro. El que tiene un contrato indefinido puede ir al banco. Pero ¿cómo miden el éxito o cómo experimentan el éxito las personas que tienen que hacerse más flexibles, o que tienen que autoemplearse, o que tienen que colaborar, que tienen que emprender? Claro, finalmente los parámetros de éxito los va a poner cada uno finalmente y es lo que dice, no, la plata no es lo importante. Claro que es importante, si tienes que comer al final no regalan, no sé en qué país regalarán la plata, tal vez. Bueno, pero va un poco por ahí porque las personas tienen que buscar su camino al éxito, las cosas que le hagan sentido, las cosas que sean significativas y para alguien será tener un trabajo de 8 a 5 y que te paguen a final de mes, estar tranquilo, irte a la casa, volver, listo. Para otros será emprender. Para otros será, da lo mismo lo que esté trabajando, tener mi casa y mi auto. Para otros será viajar. ¿Ya? Hay mucha gente que trabaja solamente pensando en el viaje, por ejemplo. Claro. Y está todo el semestre buscando el viaje y comprando tickets y cuestiones, porque ese es su sentido de la vida y su sentido del éxito finalmente, y totalmente válido. Entonces, claro, las personas que emprenden también va un poco por ahí. Yo no creo que lo hagan tanto, bueno, puede ser por, obviamente, los réditos económicos, pero muchos porque es su forma de ser finalmente. Quieren esa libertad y conviven bien con la incertidumbre, conviven bien con la adaptabilidad, con la creatividad, y finalmente son ellos los que en ese lugar consiguen esa satisfacción y ese sentido del éxito. No por tener una empresa muy grande, sino porque consiguen algo que a ellos les hace sentido y es significativo para ellos. Hay mucha gente que dice, oh, qué bacán que emprendiste, me gustaría hacerlo algún día. Mentira, no le gustaría hacerlo algún día porque es súper incómodo. Entonces, claro, y como que ven qué bonito que lo hiciste, pero en realidad yo estoy cómodo en ese lugar. Y lo mejor es decir, oh, tal vez estoy cómodo en un lugar así, no pasa nada. Yo tengo un gurú de creación de contenido y en realidad emprendimiento que se llama Gary Vee. Y de hecho, hace un par de días atrás veía un video en donde un chico más joven le decía, yo tengo buenas ideas, pero me da miedo socializarlas porque me las van a copiar. Y entonces este gallo, el Gary, le decía, nadie te va a copiar porque la gente le da paja.
Dila, Sí, pues. a la gente le da paja, a la gente No va a la decir, va a hacer. oh, qué buena la idea, yo podría hacerla. Pero no la van a Así hacer, es. weón. Entonces, él decía, yo cuento toda mi idea y la gente siempre, le explota el cerebro, pero no la van a hacer porque la gente le da paja. Entonces el weón decía, yo no tengo solo buenas ideas, yo tengo actitud para hacer las cosas. Ahí Eso es lo está. que tengo. Lo que tengo es actitud, porque mi buena idea yo se la puedo copiar incluso a otra persona. Entonces el tipo decía, no, la verdad es que yo socializo mi idea, me da lo mismo. Muy de la mano esto, que la gente le da paja. Entonces uno puede decir, oye, qué buen emprendimiento, se me podría haber ocurrido a mí. Tengo la plata para empezar un emprendimiento así, porque me llegó un bono de no sé qué. Yo podría iniciar, pero la verdad es que la gente no quiere, porque le da paja. Porque los problemas que tiene un emprendedor son grandes. O de un autoempleado, de una persona que dice, yo voy a manejar mi agenda, yo voy a manejar mi tiempo, yo voy a vender mi tiempo a personas una a una, en lugar de venderle mis 45 horas semanales a un puro tipo. La gente no se anima a eso, le da paja. O no tienen valor, o no sé qué pasará ahí. Sí, po. Y bueno, y con la parte de los que se emplean como colaboradores en otra empresa, también pasa que buscan inmediatamente o espacios de trabajo porque son centennial, millennial, entonces les Claro. prometieron la vida entera que iban a conseguir y no es así. No lo están logrando ya. No lo están logrando. Y claro, quieren conseguir al tiro el trabajo de sus sueños. Y ya 2 años es mucho como va a esperar esa oportunidad. No po. está ocurriendo No el sueño. está ocurriendo el ¿Por qué? sueño. Entonces ya un mes de no tener trabajo es demasiado. Claro. Pero claro, están y piden además 2 años de experiencia. Entonces quieren postular a puestos de trabajo con buenos salarios, con buenas Claro. comunidades o amenidades, ¿cierto?, en su trabajo. Pero eso no va a ocurrir. Entonces, claro, tienen que ingresar y ahí tomar la experiencia finalmente. Claro. Si no la tomaron antes, no van a poder conseguir. Y finalmente eso te pone en el camino, te pone en contacto con gente, te crea otras cosas. Que es lo que en el mundo de los recursos humanos se llama como el salario emocional. Que tal vez no te están pagando lo que tú quieres, pero Tienes todas estas prestaciones. claro, tienes estas prestaciones de salud, te dejan salir a cierta hora, temas de vacaciones, de alimentación, Te de pasan un computador. te pasan un computador, de temas laborales, tal vez la pega queda cerca de tu casa, o tal Claro. vez, no sé, pues el clima de la ciudad es bueno y te va a ir a otro que no es tanto. Son pet friendly, muy de moda hoy día, que van con la mascota Claro, al trabajo. hay muchas cosas que también uno tiene que valorar en ese tipo de organización. Claro. Que no va netamente con lo económico. Que podría ser un invento capitalista, dirían algunos, que va como para pagarle menos a la gente. Claro, les doy dulce mientras no me cobren más. Claro, pero en realidad finalmente cada uno pone Claro. su balanza y saben qué poner más importancia. Claro, esto que tú mencionabas de que a la gente le piden 2 años de experiencia está muy de la mano con la curva que uno hace en donde entra al mundo laboral. La mayoría de las veces es cuando encuentra un trabajo, se emplea, ¿no? Se convierte en un colaborador y luego esa curva hace que yo deje de trabajar en eso con lo que comencé trabajando. Yo les comentaba el otro día la actividad que tuvimos de un reporte que leí en donde la mayoría de las actividades o de los sectores productivos que se organizan jerárquicamente, la salud, la educación, las Fuerzas Armadas, la banca o las instituciones financieras, hacen que las personas ingresan en la categoría junior a ejercer la profesión para la que estudiaron. Las enfermeras trabajan con pacientes, los ingenieros trabajan desarrollando, o sea, solucionando algún problema, los del área comercial trabajan con clientes vendiéndole productos financieros, los profesores hacen clases, en fin. Pero si les va bien y tienen esos 2 años de experiencia, automáticamente les asignan, no los cambian de rubro, pero les asignan tareas que no tienen que ver con eso. El profesor se convierte en profesor jefe, ya no hace clases, sino que lidia con apoderados. El ejecutivo de cuenta ya no solo ve clientes, sino que además revisa otro tipo de cuestiones. La enfermera ya no es solo una persona que atiende pacientes, sino que además lidia con otras enfermeras. Y el pronóstico era que vamos a cambiar de rubro, no necesariamente de sector productivo, 4 veces en nuestra vida profesional. ¿Tú llevas ahí cuántos cambios de rubro? Uno, de momento. Sí, uno y medio. Uno y medio. Uno y medio. Yo llevo como 2 o 3. Porque ambos somos profesores de educación física, ninguno de los dos anda con buzo en una pelota dentro del gimnasio. Pero llevamos bien hasta ahora, estamos salvando, estamos flotando, todavía flotamos. ¿Cómo ves tú esto de esta adaptabilidad? No solo adaptarse a cualquier trabajo que tengamos por delante, sino que adaptarme a hacer otra cosa, que no es necesariamente lo que estudié. Yo creo que algo súper normal, natural y hasta saludable. ¿Por qué? Porque nosotros, a mí me gusta mucho referirme a la evolución del ser humano. Nosotros durante muchos años tuvimos que hacer muchas tareas. O sea, Claro. tuvimos que cazar, tuvimos que cocinar, tuvimos que construir, tuvimos que mirar el tiempo. Y Éramos todos los sectores productivos Éramos nosotros todos los mismos. sectores productivos para nosotros mismos y nuestros cercanos, ¿cierto? Claro. Entonces es natural intentar entender, comprender, ser curioso. Claro. Hasta lógico hacerlo así. En cambio, con
hoy en día nos obligan a ultra especializarnos. Claro. Y ojalá, y yo de repente veo concursos acá en la universidad y doctor en una cuestión súper específica. Y digo, compadre, ¿existe? ¿De verdad existe alguien así? Y claro, existen. Sí, po. Pero esa persona es totalmente competente en eso, pero nada más probablemente, porque no se ha pasado su vida leyendo temas de ese estilo. Especializándose en eso. Hasta la neurociencia dice, es mejor, por ejemplo, si tú fuiste toda tu vida un escritor, si tú escribes de otras cosas, te recomienda cambiar de actividad. O sea, no Claro. escribir sobre, por ejemplo, biología molecular. Ya, alguien va a decir, ya escribe sobre los árboles y las plantas. No, es que eso todavía es escribir, pues hace otra cosa. Claro. Toca guitarra, ¿cachai? O ponte a hablar con la gente. Es distinto a la Cambia de actividad. actividad, Cambia de claro. actividad. Entonces eso es saludable para el cerebro porque por años hemos sido personas muy variables. Entonces es natural que una persona haga algún tiempo, y creo que a todos nos pasa muchas veces, empezamos a hacer algo, ya nos aburrimos y queremos cambiar un poco el tema de la actividad porque ya no nos satisface tanto. O ya llegamos a un nivel de conocimiento que decimos, no quiero aprender más. Por ejemplo, igual me pasaba a mí me gusta tocar batería. Pero a un nivel de batería que no quiero ser baterista profesional porque quiero tocar batería Con nomás un esto rato. tengo. Hasta con eso ya tengo y soy feliz. Ya quiero hacer otra cosa. Buena, y me ha pasado justamente en esto de personas que se especializan en algo, que después ven con mucha frustración que en su campo no hay más posibilidades de seguir creciendo, o que los apremios económicos o las posibilidades laborales les hacen que tengan que cambiar, porque la gente tiene mucho susto de hacer el cambio de rubro, porque tienen la seguridad del trabajo que ya saben hacer. Saben que tienen que llegar el lunes y hacer esa tarea que ya saben hacer. En cambio, el cambio de rubro es desafiante porque además tenemos que hacernos competentes en el proceso. O sea, usando el ejemplo del profesor que se convierte en profesor jefe, no existe la pedagogía en profesor jefe. Exacto. Tampoco existe la carrera de coordinación de enfermería. No existen pegas de jefe. No existe la carrera profesional de jefe. De- O sea, bueno, la ingeniero en algo. Pero tampoco tanto. Tampoco tanto. Sí, porque no. Aquí las carreras de ingeniería tienen algunos par de ramos de habilidades blandas. Y de hecho, ingeniería comercial, que es la carrera que yo le hago clase, tiene 3 de ese. Claro. Y hasta segundo y después ya no. Y con 3 semestres que en realidad No. suman, ¿cuántos serán? 300 horas, 200 horas. En el mejor de los casos no te da para sostener No te da. la administración de recursos humanos. Claro, porque finalmente ser jefe, esa es la diferencia del que es jefe, porque tiene las competencias para relacionarse con personas. Claro. Porque relacionarse con un Excel, con un programa, un software, eso lo aprendí en YouTube en 10 Claro. minutos, hacía un curso y listo. Necesitas ahí una... yo siempre le decía eso a mis alumnos, tú tienes un problema con el Excel, tú vas a YouTube y lo encuentras, en 3 minutos solucionas la problemática. Tú tienes un problema con un trabajador tuyo, No hay tutorial. no hay tutorial. No hay tutorial. No hay tutorial. No, claro. Ahí usando una expresión de nuestro gurú Simon Sinek, el tipo decía, los clientes, el 100% de los clientes son personas, el 100% de los colaboradores son personas, el 100% de los proveedores son personas. Para entender los negocios, no hay que entender los negocios, hay que entender a las personas. Y claro, esa parte es difícil porque justamente inteligencia emocional, habilidades blandas, de las cuales hay re poco en las carreras. Y en las carreras hay más asignaturas asociadas al Excel que al Word. Tenemos mucho desarrollo de eso. Hay una línea de justamente esta parte gris entre el cambio de rubro de estoy empleado, me voy a convertir en emprendedor, o estoy empleado y voy a hacer algún cambio para pseudo emplearme y pseudo hacer otra cosa, que es el autoempleo, en donde la mayoría de los profesionales que atienden personas uno a uno o sea, B2B en lenguaje laboral o en B2C, o sea, puedo atender a una organización yo solo, un consultor, un asesor, no sé, en este caso entran los arquitectos, los abogados, que son una persona que atiende a toda una institución. El autoemplearse aún está en una zona gris, la gente no sabe muy bien cómo emplearse. Los profesionales de la salud pueden autoemplearse, los profesionales de la educación pueden autoemplearse, en fin, la mayoría de los sectores productivos permiten que uno se autoemplee. ¿Qué habilidades debería tener una persona que dice, yo no quiero no quiero renunciar a mi trabajo, no voy a ponerme con un emprendimiento porque es muy riesgoso, quiero la estabilidad de mis horarios mensuales, pero tengo algunas horas en la semana en las que podría autoemplearme? ¿Qué cosas tendría yo que desarrollar para autoemplearme y vender mi tiempo a organizaciones o a personas? Bueno, lo primero, y el primer problema que llega acá, o que me preguntan a mí con la gente que conozco, el tema de las finanzas personales, que es como el paso uno, porque lo hago, porque por plata, finalmente, Claro. si va a andar con cosas. Bueno, algunos también tienen un área de desarrollo profesional ahí. Pero el tema del cobro es un tema, porque no nos enseña la universidad a cobrar. Ni siquiera sabemos cuánto cobrar. No sabemos cuánto cobrar, claro, es una pregunta constante que, oye, ¿cuándo? En la entrevista laboral, cuando ¿Cuánto cobra? ayudamos, ¿cuánto cobra? La pregunta final. Tenés que saber, porque tenés que buscar tu mercado, crees en tu competencia, cuánto tienes tú para cobrar, cuánto vale tu hora de trabajo finalmente.
Porque claro, uno dice, oh, mi tarea vale más, pero ya. Pero el otro la valora de esa manera, es distinto, es distinto. Hay uno donde tiene que adecuarse finalmente al mercado. ¿Ya? Entonces, claro, esa parte de las finanzas personales es muy importante y de saber administrarla, de ser ordenado, porque eso permite la prosperidad finalmente para que no sea un voluntariado finalmente esa actividad y sea Claro, una actividad remunerada. una actividad remunerada donde yo pueda tener la satisfacción de desarrollarme como profesional y de tener los ingresos que me puedan ayudar. Eso por una parte. Y la otra parte, creo que yo también fundamental, es el tema de branding personal, que ahí tú lo manejas ahí muy bien. Porque la gente, si tú le preguntas, oye, ¿tú qué haces? Te dicen su carrera. Pero eso no dice nada. Pero claro. eso no dice nada finalmente. O sea, hay miles de eso. Claro. Lo que uno hace, a la gente le cuesta mucho. A mí me costó un montón desarrollar ese pitch y aprender a decirlo, a manifestarlo en mi currículum, en mi LinkedIn, porque es difícil. Yo fui aprendiendo con el tiempo, sacando conceptos. Oh, esta palabra me gusta, que usa una persona, y yo iba armándome como esto me hace sentido a mí, y como que soy yo. Pero esa definición en ningún momento dice lo que he estudiado, de nada. Entonces, Claro. dice más lo que hago y cómo ayudo finalmente a la gente, como la promesa de transformación que uno puede aportar al espacio donde va. Entonces, yo creo que esas dos cosas, de trabajar la marca personal, para mí también fue todo un desafío poner mi cara en mis redes sociales. Yo no tenía redes sociales, de hecho, Claro. antes de la pandemia. Entonces, ya para mí es natural. Y creo que son cosas fundamentales que uno lo posiciona finalmente como un trabajador, una persona que dice, ah, ya, este es el que habla de eso. Claro. Y te reconocen por ese rubro, Claro. ese servicio que tú das. Sí, de hecho yo agregaría justamente a eso de la marca personal, que la profesión, aunque es importante porque, nuevamente, es la credencial que da la base para poder tener un marco teórico y decir, dale, este es profesor, o este es ingeniero. Fue o capaz de estudiar fue capaz 5 de años. sacar 5 años con la disciplina básica que uno requiere para poder salir de De la mover universidad. su cuerpo al azar. Llevó, claro, su humanidad a la universidad. Me parece que aquí yo soy bien cargante o bien majadero con el tema, pero me parece que las habilidades o la autodefinición o el autoconcepto asociado a la marca personal, si solo es un buen pitch análogo, se queda corto y sería una mesa de 3 patas pudiendo ser de 4, cuando a la cuarta le agregamos habilidades digitales, cualquier habilidad digital. Porque claro, las posibilidades que nosotros tenemos hoy en día de salir a hacer el pitch uno a uno, de hacer The Real Elevator Pitch con alguien, son súper bajas, son súper pocas las posibilidades. Tenemos más probabilidades de que comentemos algo en alguna red social y esa persona diga, mira el comentario, bueno o malo, vaya a mirar nuestro perfil y ahí se haga una idea de quiénes somos. Entonces me parece que claro, que la marca personal, si no está de la mano con una recta intención de decir, voy a ponerle gana a mis perfiles, se queda corta. Se queda corta porque vamos a quedar reducidos al nicho en el que ya estamos, y en el nicho en el que tú ya estás ahí no necesitáis tu marca personal porque ya está ahí. Sí. No hay mucho más que hacer. Mati, última cosa. ¿Cómo para las personas que están hoy día en la incertidumbre, ya sea que no están en el trabajo, o sea, que no tienen un trabajo, para aquellas personas que tienen ganas de emprender, o para aquellas personas que tienen la necesidad de autoemplearse, o las ganas de autoemplearse, porque puede ser que no sea por una necesidad de trabajar ahorita extra? ¿Qué pasito inicial pueden hacer? Bueno, terminar de escuchar este podcast y ya lo están terminando, si es que llegaron hasta aquí, pero ¿qué pasito podrían... ¿Qué explotó? ¿Nada? El aire acondicionado. Ah, sí. Eso. Ok. ¿Qué dije? ¿Qué paso inicial podrían hacer para empezar? ¿Ir a alguna bibliografía, algún canal de YouTube, algún referente, algún curso en particular? ¿Cuál podría ser el paso 1? A mí me gusta mucho, desde mi perspectiva personal, el autoconocimiento. Empezar por ahí. Empezar por qué es realmente lo que yo quiero buscar. O sea, si es que realmente me satisface ser empleado, si es que me satisface ser emprendedor o tener un emprendimiento, ¿cierto? Con más personas o individual, ya sea de un negocio con más personas o vender algo por Instagram. O sea, Claro. no tiene por qué ser algo muy elaborado. Porque ahí uno va identificando finalmente dónde hay pasión, dónde hay interés, donde uno dice, ya, puedo hacer esto por varios años y no una semana y después me aburro y lo cambio, ¿cierto? Y hay miles de cuentas de Instagram que tienen una foto y Y abandonaron. y abandonaron el proyecto, ¿cierto? Claro. Claro, porque y ahí es donde uno va descubriéndose finalmente. Porque, como bien decía Gary Vee, hay que tener actitud, hay que tener pasión, porque podéis tener muy buena idea, pero hay que tener las ganas de hacerla. Hacerla. Y para el que está empleado, o sea, colaborando en una empresa,
tiene que hacerlo después de la jornada laboral y eso necesita ahí una motivación extra para hacer cosas después de esa jornada. Claro. Entonces, yo recomiendo mucho partir por ahí, viendo temas de inteligencia emocional. Bueno, a mí me gusta mucho uno que El líder resonante crea más, un libro. Y ese habla de ser líderes con los demás, pero al mismo tiempo te implica mucho a ti, te interpela en la forma como tú te autogestionas finalmente. Yo partiría por ahí, en esa parte, porque finalmente es lo que te va a llevar a tomar buenas decisiones en el futuro. Bueno, yo les dejo una recomendación también de El juego infinito de Simon Sinek, que justamente, pero esto está pensado para la gente que ya dio el paso y que está liderando algo, cualquier cosa, pero ya está liderando, que busquen El juego infinito de Simon Sinek. Mati, llevamos como 40 y algo minutos de podcast. Muchas gracias por la conversa. Al menos a mí me sirvió, me llevé cosas y espero que la gente que nos escuchó y que nos vio también les haya sido de provecho. Gracias, compadre. Gracias a ti.